se los describí en otras clases, ustedes lo investigaron y saben que hay un emisor, hay un receptor, hay una señal o un mensaje y hay un contexto. Y entonces, en eso se da el proceso, un sistema de comunicación. Y cuando hablamos de un sistema de comunicación, estamos hablando de que este sistema va para cualquier tipo de especies. O sea, hay una comunicación en ese sentido, por ejemplo, en las abejas. En las abejas hay un contexto, el contexto es la alimentación, entonces hay un emisor, entonces llega una abeja, se comunica al destinatario, que es un receptor, que son varios, como 1000 o 1200 abejas, y llega, da unas señales, o sea, da un mensaje con su código va a ser una danza, la danza va a llegar, va a dar vueltas en forma de círculo, y después donde va a ubicar la alimentación y van a comer polen. Ese es el contexto de comunicación de la alimentación y hay un mensaje en un sistema es las abejas. Después tenemos otro sistema de comunicación que son el de las aves, que tenemos dos tipos, bueno, el de las abejas eran igual dos tipos, era el de la danza en círculo y la danza de cola, se llamaba. Entonces son dos tipos. Pero ahorita había otros dos tipos de comunicación en las aves, entonces estamos hablando de la comunicación de llamada y la comunicación de canto, y que cada una tiene diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de llamada puede ser, por ejemplo, en un contexto de alerta, ¿no? Entonces había una llamada donde le decía a sus compañeras, viene un depredador, el depredador se acerca, que es un búho, entonces el búho, ¿se acuerdan que les puse el ejemplo del búho? Y después hay una llamada muy específica y esa llamada hace que entre ellos se comuniquen y se alerten y se vayan y se retiren donde está la amenaza, ¿no? Entonces ahí tenemos un contexto de alerta pero también hay contextos de crianza, contextos de cortejo, contextos. Entonces, esos son los sistemas de comunicación propios de estas dos especies, ¿no? Tanto aves como abejas. Pero tenemos con los primates, ¿no? ¿Y qué pasa con los primates? En los primates, algo muy importante que es necesario que ustedes sepan en términos generales, no se van a volver especialistas, pero sí es importante que conozcan que dentro de los primates hay una clasificación, una taxonomía se le conoce, ¿no? Entonces tenemos los primeros primates que se le conoce como prosimios, que generalmente son los lemures. Tenemos primates del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo o del Antiguo Continente. Y también tenemos primates antropoides, ¿no? Todo esto lo estudia un área que se llama primatología, ¿no? Es el estudio de los primates, ¿no? En el Nuevo Mundo, principalmente es toda la parte donde nosotros vivimos, ya sea o sea, toda Latinoamérica es continente americano. ¿Por qué? Porque es el nuevo mundo que se descubrió. El viejo mundo es Europa, la parte de Asia, la parte de África, todo eso es el viejo mundo. O sea, es el primer mundo que estuvo ahí, había una diversidad de primates y por eso se le conoce como antiguo mundo, antiguo continente, ¿no? Y ahí podemos encontrar desde mandriles, macacos, cercopitecos, también podemos ver tiburones, gorilas, orangutanes, chimpancés, ¿no? En diferentes partes de diferentes continentes de Europa, africano, asiáticos. Entonces, es el viejo y el nuevo continente, ¿no? Estos son unos ejemplos de este tipo de... Aquí podemos ver a los lemures, los prosimios se les conoce como prosimios, y son como una especie de, parecen como mapaches, ¿no? Pero también tenemos otro tipo y podrán ver a los del Nuevo Mundo y a los del Viejo Mundo. El Nuevo Mundo, pues justo nosotros dentro de nuestro país tenemos, y muchos no saben, ¿no? Mucha gente no sabe. Oye, ¿no sabes que en tu país, en México, tienes dos clases de primates que son, por ejemplo, el mono araña y el mono aullador? Que en términos científicos se le conoce como Ateles geoffroy, ¿no? Ateles geoffroy es el mono araña, y el zaraguato, ¿no? Y tenemos aquí los macacos, ¿no? Mandriles, macacos, que son más del viejo mundo, ¿no? Son monos que son endémicos del viejo mundo, ¿no? Podemos encontrar muchos en Asia, ¿no? También en África.
También tenemos monos japoneses, ¿no? Que macacos japoneses, como estos que están acá arriba. Este, que es un macaca japonés. A ver, no se ve, no se ve, no se ve. A ver. Sí, tenemos aquí el macaca japonés. Tenemos aquí un mandril, tenemos un mono araña, ¿no? También tenemos un chimpancé. Entonces tenemos una diversidad de primates, ¿no? Aquí tenemos los antropoides, que le llaman. Estos antropoides dicen que son como los más parecidos o los más cercanos a la especie humana, ¿no? De hecho, nosotros como humanos, como parte de esta humanidad, nosotros tenemos una característica que también pertenecemos al orden de los primates. Biológicamente nosotros también somos del orden de los primates, pero nosotros somos primates humanos y estos les llaman antropoides y son primates no humanos, ¿no? Entonces los antropoides son como las especies más grandes, las más cercanas genéticamente al humano. Entonces estamos hablando de gorilas, chimpancés, bonobos, gibones y orangutanes, ¿no? Que son la especie de primates que se les conoce como antropoides, ¿no? Es nomás en general para que sepan y tengan alguna información. No, no vamos a volver especialistas en primates, pero es importante conocerlos. ¿Pero por qué? Porque el sistema de comunicación justo en ellos es muy particular, muy peculiar. Por ejemplo, podemos decir que dentro de todas estas especies, ya sean del viejo mundo o del nuevo mundo, uno de los comportamientos es las relaciones sociales. ¿Cómo se dan este tipo de relaciones sociales dentro de las comunidades de grupos por ejemplo, de chimpancés o de macacos o de monos araña o de aulladores, de monos aulladores, ¿no? Entonces, lo que han observado muchos primatólogos durante mucho tiempo, estamos hablando de casi un siglo de estudios que han hecho, han observado las relaciones sociales que, que se han dado a través de relaciones jerárquicas, ¿no? Relaciones de dominación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay primates donde hay un primate que es alfa y otros que son betas, otros son gamas, y entonces ellos se organizan y tienen una especie como de red de tipo social, pero más de comportamiento para, por ejemplo, el primate alfa va a cuidar todo el grupo, ¿no? Toda la manada la va a cuidar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si alguien llega y quiere, alguien fuera de la manada de otro grupo quiere, entonces llega el primate alfa y empieza a mostrar cuestiones de actitudes en términos de su postura, en términos de sonidos, o sea, son elementos que ya están comunicando, ¿no? Hacia otra especie para cuidar su propia manada, ¿no? También, por ejemplo, aquí nos pone un ejemplo de, puesto que la dominación tiende a organizar los grupos jerárquicamente, una determinada señal podrá interpretarse de manera diferente según la situación que ocupen el emisor y el receptor en la escala jerárquica. O sea, por eso les digo, hay una jerarquía. Por ejemplo, un joven podrá ignorar o responder o incluso bromeando a una amenaza de una hembra de un rango inferior. O sea, puede bromear, o sea, hasta ignorar a una hembra de rango inferior. Pero cuando se acerca a una hembra de rango superior, entonces la cría corre, huye, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la hembra tiene cierta jerarquía y cierto poder. ¿Por qué? Porque el macho, en este caso, en algunos grupos, el macho tiene varias hembras y entonces lo que hace es como cuidar y les da cierta autoridad a estas hembras dentro de su manada, ¿no? Y entonces las que tienen mayor rango jerárquico tienen como mayor elemento, pero muchas veces hasta con la misma fuerza que se da entre ellos, se hace presente la jerarquía, ¿no? Otro de los elementos es la cuestión maternal, que también se da mucho en los primates, ¿no? Entonces, hay una relación muy intrínseca dentro del orden de los primates, donde hay un acercamiento muy continuo y duradero entre la hembra y la cría, ¿no? Entonces aquí podemos ver varias hembras con sus crías, varias chimpancés, ¿no? Con sus crías, ¿no? Y siempre así los van a ver cuando están durante un periodo largo, ¿no?
que a lo mejor es corto en estas especies, pero por ejemplo podemos ver, nosotros pertenecemos al orden de los primates, pero también esta conducta es muy, muy primigenia y muy que se sigue continuando dentro de la especie primate, dentro de la especie humana, donde podemos ver todavía, por ejemplo, jóvenes de 20, 21, 25, que todavía siguen en gremios de sus papás, con sus papás, y no hay ese todavía ese independencia, ¿no? Entonces, eso también es una conducta totalmente social y es muy biológica que se ha dado desde hace mucho tiempo y se ha observado en algunas especies. De hecho, en otras especies no pasa eso, ¿no? O sea, en otras especies, por ejemplo, en algunos caballos, en otro tipo de, nacen los caballos a correr y están como más alejados de las mamás y tienen como que otro tipo de relación social más independiente, ¿no? A diferencia de, es más dependiente de la relación que está entre primates y crías, ¿no? Entonces aquí otra conducta social que es muy, muy evidente, y eso se da en todas las especies, en la mayoría de las especies, para generar como una especie de, pues, de relación, interacción social entre ellos y conocerse y tener contacto entre especie. Y entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo unos gorilitas y están ellos acicalándose, se le conoce acicalamiento, es una conducta donde están como una especie de expulgándose, acariciándose, en el pelaje, quitándose la hierba, los animales que tengan. Y están ahí horas, pueden estar horas, entonces están en una especie de socialización, ¿no? Entonces, eso se puede observar en muchos, tanto en libertad como en cautiverio. Algo importante que no les comenté es que los primates se pueden observar en tres tipos, en libertad, en semilibertad y en cautiverio, ¿no? Justo el video que yo les mandé hace un momento es justo, es un trabajo que en algún momento estuve realizando con otros investigadores, porque pues, se acuerdan que yo estudié antropología física y justo a mí me gustaba mucho la primatología. Entonces, lo que vimos ahí es, lo que hacíamos era etogramas, ¿no? Y entonces, pero justo en unas jaulas, y entonces eso se le conoce como cautiverio. Entonces ahí trabajamos con los primates y entonces observamos las conductas que realizaban dentro de esas manadas, ¿no? Entonces ahí veíamos este tipo de conductas, ¿no? Que es acicalamiento, ¿no? Les digo que es común en diferentes especies. Otro, otro aspecto importante es como también cómo hacen cosas de ayuda en grupo, pero ya en términos más cognitivos, más elaborados. Por ejemplo, aquí hicieron experimentos igual en cautiverio, algunos primatólogos como Waldman Kohler, y ellos colgaron unas bananas y lejos del piso, ¿no? Y entonces lo que tenían que hacer es, les pusieron herramientas que ellos tenían que buscarlas y empezar a ingeniárselas para acceder a las bananas, ¿no? Entonces es otra conducta, entonces ayudaron entre ellos para poder eh, ganarse las bananas y comérselas, ¿no? Entonces son estrategias, ¿no? Conductas muy, muy inteligentes. Esto lo hicieron con chimpancés, que son de los primates más inteligentes dentro de los grupos de primates, ¿no? Y otra de las conductas y dentro de este sistema de comunicación que es importante observar y que también lo vieron dentro del video que les envié es la cuestión de señales visuales. Entonces, señales visuales donde podemos observar, y eso es parte de la comunicación de los primates, ¿no? Podemos ver posturas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando veía posturas de que los hombres los bajaban los macacos, el video es de macacos, se llama macaca mulata, es un nombre científico, pero ellos se le conoce como mono rhesus, es muy común, ¿no? Entonces son un poco estos esquemitas que ven aquí al lado, que son las posturas que pueden tener los primates. Unos se pueden sentar y significa que están en alerta, ¿no? Otros que están caminando así como bien erguidos significa que es dominancia, ¿no? Entonces, diferentes tipos de conductas me van a decir, o sea, son las señales visuales que yo voy a observar al estar
observando cómo se comportan los monos, en este caso en cautiverio, ¿no? Entonces tenemos también algunos movimientos intencionales. Por ejemplo, hay algunos que se llaman desplazamientos, donde llega un mono y se avienta, así como una ráfaga, y todos se esparcen. Eso se le conoce desplazamientos. Entonces, alguien que quiere ganar, por ejemplo, territorialidad, hace muchos desplazamientos, ¿no? Esos son movimientos intencionales, ¿no? Es otro tipo igual de señal visual, ¿no? Entonces nosotros como cuando estábamos trabajando y analizando en cautiverio estas conductas de primates y estas señales, lo que hacíamos era señalar, hizo 5 desplazamientos, hizo 5 posturas erguidas, hizo 5, entonces eso se le llama netogramas, y eso era para ver cómo se comunicaban los primates dentro de una manada, de un grupo, ¿no? También podemos ver cómo se alimentan, ¿no? Ver, ahí está una chimpancé comiendo planta, ¿no? Y también otra de las señales es la comunicación vocal. Por ejemplo, así como las aves tenían sus comunicaciones para el arma, también tienen una diversidad de sonidos los primates, donde ellos pueden decir, hay una víbora, está llegando un halcón, quiere comerse una cría, o sea, son elementos de sonido de llamadas de alerta ante un depredador aéreo, ante una serpiente, ante un depredador terrícola, o sea, que esté en la tierra, que llegue una pantera y tengo que hacer cierto tipo de sonido o cierto tipo de muecas para que los demás respondan y se alejen del peligro, ¿no? Entonces, eso se ve muy claro en Libertad, ¿no? Nosotros lo que veíamos justo en cautiverio, pues sí veíamos algunas conductas, por ejemplo, algunos primates lo que hacían era como una especie de chillidos, pero generalmente eran las crías, ¿no? Cuando se tenían amenazadas ante algún macho, ¿no? Que quería aprovecharse de él, o sea, podía jalarlo, quería lastimarlo, y entonces inmediatamente llegaba la hembra, lo abrazaba y lo protegía, pero aparte, si la hembra tenía jerarquía, llegaba el macho alfa y también protegía a la hembra. Entonces era así como diferentes tipos de sonidos que entre ellos se comunicaban, y entonces uno ya registraba, ¿no? Y acaba de pasar esto, ¿no? Entonces veías las conductas en cautiverio, un poco, no eran como tan en libertad, pero sí veías conductas, ¿no? Muy específicas por el cautiverio, ¿no? Por ejemplo, veías que unos se comían las heces fecales, otros se orinaban ante un evento de agresión, entonces terminaban orinándose, ¿no? Entonces, eran comunicaciones tanto vocales como de conductas, como físicas, ¿no? Entonces, son formas de comunicación, ¿no? Y cada vez las formas de comunicación se van volviendo más elaboradas, ¿no? Por ejemplo, hay procesamiento y adquisición de conductas que se van desarrollando poco a poco. Por ejemplo, habían algunos primatólogos que comentaban que estaban estudiando los macacos japoneses en Asia, y entonces justo que después de un tsunami, una vez había una salinera y se cayó la sal después del tsunami y cayó cerca de un río, y entonces el río quedó como muy salado, ¿no? Entonces los macacos asiáticos en ese caso agarraban las papas, iban al río y las salaban, ¿no? Metían sus papas para comérselas, y así era como un aderezo el meterle sal, y esa conducta se la fueron enseñando a sus crías, y así de generación en generación fueron aprendiendo las crías, ¿no? Son conductas totalmente inteligentes que se fueron adquiriendo, ¿no? Entonces se dieron cuenta, muchos primatólogos se dan cuenta que el primate tiene ciertas conductas muy específicas, pero también tiene mucha inteligencia. Entonces por eso ya muchos se atreven a enseñarles, pues vamos a enseñarles el lenguaje de señas, ¿no? Vamos a enseñarles a que convivan con los niños y enseñarles lenguajes de señas para poder entablar una comunicación entre humano y primate no humano, ¿no? Entonces, eso es importante. Y después hubo algunos más osados que dijeron, vamos a enseñarles palabras. Entonces les enseñaban tableros donde tenían ya palabras que escuchaban. Esto lo hicieron más con gorilas y fueron aprendiendo como palabras, pero fue muy simple, no aprendieron cosas más elaboradas. Por ejemplo, con Washo, que era una gorila muy inteligente y que aprendió palabras aisladas, ¿no? Y hay estudios, hay libros específicos sobre eso, ¿no? De cómo se han acercado a que el primate empiece a comunicarse ya con los humanos, ¿no? Pero realmente ha sido muy limitado el esfuerzo. O sea, sí empezaron a desarrollar algunas cosas,
pero muy simples, ¿no? No tan elaborado como lo que pasa con los humanos, ¿no? Entonces los humanos, nosotros como primates, porque nosotros somos primates, pero somos primates humanos, pero tenemos una complejidad más elaborada, tenemos un lenguaje más elaborado, tenemos otro tipo el aparato fonador es diferente, aunque nos parecemos genéticamente entre los primates no humanos y los humanos. De hecho, en la ciencia, generalmente cuando hacen experimentación, siempre hacen la última fase de experimentación antes de aplicar a un humano, lo hacen con un primate, ¿no? Por ejemplo, vacunas, otro tipo de medicamentos los prueban antes con primates, antes, y eso no lo sabe la población. O sea, son estudios, vayan a centros de investigación donde producen vacunas y traen a primates de experimentación, ¿no? Entonces, por eso, porque hay una compatibilidad genética, ¿no? O sea, muy, muy fuerte somos parecidos genéticamente en el 99% del código genético entre el humano y el primate no humano, ¿no? Entonces, es para que se den cuenta. Entonces, la comunicación, por eso era importante que conocieran esa parte de la comunicación primate, que algunas cosas pues todavía se mantienen biológicamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos comunicamos también con cuestiones de gesticulación, ¿no? Hacemos movimientos, posturas, o sea, hay elementos que podremos ser como elementos primigenios que se dieron hace mucho tiempo y que las primeras especies, dentro del origen del lenguaje, pudiéramos ver observado, ¿no? Que algo pasó ahí, una transición entre lo humano y lo no humano, ¿no? Entonces hay algunos vestigios por ahí, ¿no? Pero más o menos. Ya nos quedan 10 minutos, voy a empezar a abordar el otro tema. Entonces con esto ya cerramos prácticamente los sistemas de comunicación, que fueron 3 los más importantes para que trabajaron muchos investigadores lingüistas y en este caso también primatólogos, que es el de las abejas, el de las aves, y este último que les puedo explicar es el de los primates, ¿no? Entonces recuerden que son información complementaria que les puede servir y justo les va a servir justo cuando hagamos el examen, ahorita no va a haber examen, acuérdense que les estoy diciendo que dentro de 2 semanas, pero esta es información que pueden ir apuntando, pueden ir registrando, ¿no? Entonces para que la tengan para cuando les pregunten sus exámenes. Entonces, comenzamos otro nuevo tema. Recuérdense que les dejé de temática investigar para la tarea 3 y que ya deberían estar